¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte también y pues triste es la situación, ¿no? En medio de la que pues se está en este momento en Hermosillo con esta tragedia que pues platicaba que en redes sociales que no veíamos en Hermosillo desde el año 1993, ¿no? Cuando recordarás que un avión, un Learjet se estrelló allá en el Cerro del Bachoco con 9 víctimas mortales en aquella ocasión. En esta ocasión, pues el accidente deja un saldo de 6 víctimas mortales y bueno, es una tragedia que pues sin duda está marcando a la ciudad, ¿no? Y a los habitantes de Hermosillo, ¿no? Fue un fin de semana difícil, Hermosillo de luto prácticamente después de esta situación. Y Ulises, platícanos un poquito más al respecto. Veíamos a través de tu timeline en Twitter comentarios, también lo que se vivió durante lo que fue el desarrollo de esta jornada de sábado. Platícanos un poquito más de las características, por ejemplo, de manera inicial de esta aeronave, sobre todo las funciones que tenía, que tengo entendido que era un taxi aéreo, ¿no? Así es, se trata de un Cessna 401, matrícula extra Bravo Hotel Sierra Whisky, es decir, XB-HSW. Esta aeronave fue construida en el año de 1978. Tiene un empuje de 300 caballos de fuerza. Puede despegar hasta con un peso máximo de 2.8 toneladas, es decir, 2.854 kilos. Esta aeronave, pues sí, como tú comentabas, ¿no? Estaba en actividades de taxi, ¿no? De taxi aéreo, como pues ocurre mucho por estos días, ¿no? Que muchas aeronaves se utilizan como taxi aéreo. Ya ves que para cruzar a Estados Unidos pues no se puede hacer por tierra, entonces se hace a través de estos taxis aéreos, ¿no? En este caso del accidente, fíjate que fue cerca del mediodía, cuando se tuvo la comunicación con Torre por parte del piloto de la aeronave para solicitar el despegue. Ya ves que ahora con todas las plataformas que tenemos y las apps, podemos, por ejemplo, escuchar las transmisiones de la torre de control a través de una página que se llama Live at the State, o también podemos ver el avance de una aeronave, la ruta que lleva, cómo va volando en tiempo real, con aplicaciones como FlyAware o FlyRadar 24. Y bueno, todo esto nos sirve para entender, ¿no? Qué fue exactamente lo que pasó, cómo fueron las comunicaciones. Te comentaba acerca del mediodía, pidió permiso para el despegue, el piloto de esta aeronave. A los 4 minutos aproximadamente después de despegar, se vuelve a comunicar con la torre de control y le dice que va a regresar al aeropuerto. Evidentemente, cuando alguien pide regresar al aeropuerto cuando acaba de despegar, es que hay algún tipo de emergencia. Entonces el controlador le da pues toda la facilidad, le dice que aterrice ya sea en la cabecera 05, a través de la cabecera 05 o de la 23. Aquí cabe mencionar que el aeropuerto tiene dos orientaciones de pista. Cuando tú ves aterrizar un avión por el norte de la ciudad, y yo creo que tú lo has visto mucho porque pasan justo arriba de Televisa, ¿no? Sí, así es. Es que van a la pista 23, ¿no? Ok. Y perdón. Sí, adelante, te escuchamos, Ulises. Sí, es que cuando van sobre el norte de Hermosillo, sobre el centro de Hermosillo, los aviones es que van a la pista 23 a aterrizar. Y cuando tú los ves llegar por allá por el rumbo de Bahía de Quino, por el rumbo de, digamos, del autódromo, que los ves bajando por ahí, es que van a la pista 05. En este caso el avión despegó por la pista 23, es decir, salió hacia Bahía de Quino, por decir, ¿no? Con ese rumbo, ¿no? Y de inmediato pidió regresar, y fue entonces cuando el controlador le dice, le pregunta si va a regresar a través de la pista 05 o si lo va a hacer volando por todo el norte de Hermosillo hasta volver a bajar en la pista 23. Ya no tiene con una respuesta del piloto, seguramente que estaba atendiendo la emergencia, y entonces pues el controlador le pide a otro avión que estaba a punto de despegar que lo haga de inmediato y que le ayude a localizar el punto en donde pudiera haberse accidentado esta aeronave, puesto que ya no contestaba y que se veía una estela de humo, ¿no? Finalmente, después de hacer pues el proceso, también el check-up que le dicen, de checar todas las situaciones de su avión, de este otro piloto, se va también al aire y en 8 minutos pues logran ubicar el lugar exacto con coordenadas en donde había caído la aeronave. Hay que recordar que esto es muy importante porque pues cayó en un sitio despoblado, no había, digamos, una calle o una carretera para llegar a ese sitio,
Entonces era muy importante darle a los cuerpos de rescate las coordenadas para que ellos pudieran llegar lo más rápido posible al sitio. Y esto, fíjate que toma mucha trascendencia, Edgar, porque, por ejemplo, el caso que te comentaba ahorita del accidente de 1993, que fue en el Cerro del Bachoco, si bien pues todo el mundo sabe dónde está el Cerro del Bachoco, el sitio exacto de dónde había caído el avión en aquella ocasión no se conocía. Tardaron 5 horas en aquella ocasión en llegar al sitio. Por eso es la importancia, ¿no?, del vuelo que hizo el piloto de este avión con matrícula Romeo Hotel Quebec XB-RHQ. Fue el piloto que ayudó a estos cuerpos de rescate a llegar rápido, ¿no?, al lugar. Se habla de que en 15 o 20 minutos ya estaban llegando ahí las primeras unidades de rescate. Y bueno, afortunadamente se pudo trasladar con vida personas a los hospitales, ¿no? Y esto pues habla del esfuerzo, ¿no?, de rescate que se hizo, ¿no? Sí, completamente. Hubiera sido, obviamente, como mencionas, en este tiempo, en el caso de los 90, donde fue este accidente acá en el Cerro del Bachoco, que duran 5 horas, a pesar de ser un lugar a lo mejor incluso un poquito más cercano ya a la mancha urbana comparado con este, pero aquí la reacción fue oportuna. Ulises, me quedo dentro de la narrativa que das, me quedo con algo que señalaste. El piloto de la aeronave alcanza a señalar antes de perder ese contacto que iba a regresar de nueva cuenta al aeropuerto, o solicitaba regresar al aeropuerto. Esto señala entonces de que hubo, o dentro de las hipótesis que se podría manejar, es de que hubo algún tipo de afectación a la aeronave antes incluso de precipitarse al suelo. Digo esto porque se ha mencionado de que fue directamente el choque con esta estructura de la Comisión Federal de Electricidad, pudiera ser que hubiera tenido un desperfecto el mismo aeronave antes de que se diera toda esta situación. Así es, seguramente el piloto ya había detectado algún problema, ¿no? Que para empezar son pilotos muy reconocidos, muy experimentados, quienes iban en esa aeronave. En el caso del capitán Eliseo, él incluso fue director perdón, del hangar de gobierno, ¿no? Es un piloto con muchas horas de vuelo. Evidentemente ellos detectaron algo, ¿no?, algún problema, intentaron volver de inmediato a la pista. No se sabe exactamente si tal vez ya en el momento de intentar volver a la pista ellos determinaron que no iban a poder y buscaron aterrizar en alguna una terracería, algo que estaba ahí, y fue cuando impactaron estos cables. Eso ya lo determinará exactamente la investigación, ¿no? Que sabemos que estas investigaciones tardan muchos meses, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la gobernadora de Puebla, del accidente del helicóptero, pues todavía no tenemos un resultado final pues ya casi 2 años, ¿no? Y bueno, sabemos que así tienen que ser esas investigaciones, porque incluso participan muchas veces peritos de otros países. En este caso, la aeronave Cessna, construida en Estados Unidos, seguramente vendrán también peritos de Estados Unidos a colaborar de las investigaciones, ¿no? Aquí entonces esta investigación la va a tomar vaya, en este sentido, no la autoridad estatal, sino va a otras esferas, Ulises. Así es, esa es la Autoridad Federal de Aeronáutica, quien tiene un equipo de investigadores, y ellos pues reciben muchas veces el apoyo de investigadores extranjeros. En este caso, por ser el equipo de vuelo, y bueno, casi siempre es así, extranjero, pues vienen también peritos de los países de origen, ¿no?, de las aeronaves, y ayudan de las investigaciones. Pero sí, como comentas tú, evidentemente, al pedir regresar al aeropuerto, es que pues ellos detectaron algún problema en la aeronave, ¿no? Ya más adelante, pues yo creo las autoridades irán descartando hipótesis o explorando hipótesis, ¿no? Como puede ser fallo de motor, situación del peso del avión, situación meteorológica, incluso porque muchas veces nosotros vemos un día despejado, pero aún ahí hay vientos muy fuertes que se llaman cizalladuras, que llegan a tumbar un avión, ¿no? Entonces, finalmente, todas estas cosas las explorarán los investigadores, y pues ya nos dirán, pues yo creo en tal vez 1 año o más de 1 año, cuál fue la causa de este accidente. Recordando el otro accidente que te platicaba, que es el otro, digamos, referente de tragedia tan fuerte, tan grande en Hermosillo, la investigación concluyó en aquella ocasión que al parecer estaba mal el altímetro de aquel avión que se estrelló con el Cerro del Bachoco, y al estar nublado ese día, ellos creían que iban a más altura que la que realmente traían, ¿no? Y se estrellaron con el cerro. Eso en aquella ocasión, ¿no?, después de una larga investigación.
Ulises, volviendo otra vez a este incidente, el caso, por ejemplo, del avión, las características que tenía esta aeronave, en primera, no sé si estas también, estas aeronaves, digo, por sus dimensiones, tamaño y demás, y utilización, es riguroso que tenga que tener la famosa caja negra. Y en segunda, el modelo, la antigüedad que tenía, ¿es correcto que todavía siga utilizándose para este tipo de modalidad de vuelo? Sí, por lo regular, fíjate, un avión, mientras más años tenga, va a ser más complicado su mantenimiento Sí. y a lo mejor hasta puede complicarse el adquirir ciertas piezas, pero se puede, pero mientras se cumpla, ¿no? Con todo lo que está establecido en los procedimientos, pueden seguir volando de manera segura. Es decir, no determina la antigüedad de un avión necesariamente el que sea inseguro, pues, ¿no? Por decirte un ejemplo, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hoy en día todavía vuelan los aviones B-52 que fueron construidos en los años 50 del siglo pasado, ¿no? Y lo hacen con total seguridad, ¿no? Y mientras se mantengan las bitácoras de los servicios al día y se haga todo conforme el constructor de la aeronave lo mandata, se vuelan con seguridad las aeronaves, ¿no? Claro, nunca falta un desperfecto, sí, algo que queda fuera, ¿no? Desde todas las cuestiones de mantenimiento y de la preparación de los propios pilotos, pero bueno, como comentamos, ya esto lo dirán las autoridades. Y la otra pregunta que me decías, uno era la antigüedad, ¿no? Y el otro era... Lo de la caja negra. Sí, la caja negra, por lo regular no tienen caja negra estas aeronaves pequeñas. Será interesante ver qué diga la autoridad aeronáutica. Lo más probable es que no. Ok, pues estaremos al pendiente. Obviamente van empezando apenas las investigaciones. El accidente fue a mediodía del sábado. Estaremos muy pendientes de lo que arrojen y que menciona regularmente ya duran tiempo las mismas para tener ya un resultado final. Entonces estaremos pendientes obviamente de lo que se desarrolle en los próximos meses. Ulises, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esta comunicación y sobre todo darnos más detalles de este hecho que enluta a Hermosillo, a Sonora y que fue lamentablemente noticia nacional e internacional y que seguimos muy de cerca a través de tus redes sociales también la información de lo que se vivió esos minutos, los últimos minutos antes de precipitarse al suelo, a tierra de esta aeronave. Ulises, muchísimas gracias. Un abrazo, estamos al pendiente y a la orden. Gracias Ulises Gutiérrez, periodista especialista en temas de aviación, de aeronáutica, así el detalle y bueno, los últimos minutos, que la forma en la cual nos comparte, nos narra Ulises Gutiérrez de lo que se vivió el sábado a mediodía aquí en Hermosillo.